Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, mi aguijón de oro? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale, Escorpio? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Empezamos, cariño, suscríbete. Lo único que dejo es en la descripción de cada lectura es un correo, cariño. Si le interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, dice... No es para ti, cariño. El número 6 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, ¿vale? Busca lo que es en numerología. Esta carta no tiene por qué ser malo, corazón. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros están pensando meses, semanas, años, décadas en una persona en concreto. Dentro de tu corazón de repente te dice que esta persona algún día va a cambiar, pero el tiempo no perdona, mi querido Escorpio, y por eso que el oráculo dice, tendrías que pasar página ya. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, a lo mejor de repente tú estás lo que es en un trabajo, en un proyecto, y por X motivos se te acaba el contrato y no te lo renuevan, cariño. No te sientas mal, mi querido Escorpio, porque ese trabajo no era para ti. Más adelante va a llegar algo verdadero, algo mucho mejor, mi querido Escorpio. Y esto también está relacionado a lo que es en el amor. También está relacionado a lo que es en el proyecto. Vamos a suponer que también tú me dices, Richard, tengo ganas de viajar al extranjero. ¿Quién te dice a ti, corazón, que a lo mejor de repente no te adaptas y simplemente tu fortuna está en tu país de origen? Tú tienes que relacionar el mensaje con lo que tú estás pasando en tu vida, ¿vale? A mí el oráculo me dice, lo que tú de repente estás insistiendo tanto no es para ti. Me dicen, ¿vale? Solamente toma lo que es tuyo, porque a lo mejor para un grupo va a ser así, para otro grupo no. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado, cariño. Algo te preocupa, corazón. Estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Puede ser de repente relacionado a lo que me está diciendo el oráculo que no es para ti. Es como que corazón, como que no avanzas. No avanzas. A lo mejor de repente te cuesta olvidar a una persona. Puede ser que me digas, Richard, oportunidades tengo, pero no sé qué me pasa, que me he quedado estancado o estancada ante esta situación. Entonces, cariño, yo te recomiendo, mi querido Escorpio, que trates de desconectar, trata de olvidar, Escorpio, ¿vale? Trata, porque te noto un poco nervioso, nerviosa, corazón. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Iniciales. La parte espiritual también, Escorpio. Puede ser que me digas, Richard, tengo mucha pesadilla, no sé qué me está pasando, o a lo mejor de repente un familiar también. O tú sientes de repente que el ambiente de tu casa está un poco pesado, etcétera, etcétera. Iniciales. La letra I, la letra F, la letra E, la letra F otra vez, la letra Q. Muy bien, corazón. Vamos a continuar, mi querido Escorpio. Vamos a ver cómo están tus energías, ¿vale, corazón? Recuerda que es una lectura bonus, es general. Que Dios universo me ayude, 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 mi querido Escorpio. Me sale la carta del 3 de espadas, cariño. Estás nervioso, estás nerviosa. Algo ha pasado, ¿no, cariño? Algo ha pasado. No es normal esto. No es normal que las cartas... Es que me dan a entender como que te has llevado una decepción, cariño. Me dan a entender como que tú, en estos momentos, como estás tan nervioso, tan nerviosa, como que quieres tirar lo que es la toalla, corazón. No te rindas, Escorpio. No te rindas, cariño. Es parte de la evolución. ¿Ves? Hay una persona que posiblemente te ha entregado algún tipo de comentario o mensaje y esto posiblemente también te ha puesto nervioso, nerviosa. O una persona, cariño, que no da la cara, posiblemente te está invadiendo con mala energía. Ten cuidado con los chismes, Escorpio. Ten cuidado con perfiles falsos. Siento que hay personas que te dicen una cosa, pero no... Tampoco quieren comprometerse. Vamos a suponer que a lo mejor me dice Richard, mi amiga, mi amigo, me comentó que le vio a mi pareja con la Lupe o con Eduardo y ahora que le digo que por favor me apoye para poder encararle,
pues simplemente dice que no puede, no quiere meterse en problemas. Por eso te digo, Escorpio, trata de no hacer mucho caso a lo que te digan los demás si no tienen pruebas o si no te quieren apoyar, ¿vale? Dice también, has descubierto algo, Escorpio, algo has descubierto, corazón, algo te has enterado, algo has escuchado, Escorpio. Sí, algo has escuchado, cariño, y creo que está relacionado mucho con los sentimientos. No todo tiene que ser pareja, puede ser que para algunos de vosotros es pareja, para otro grupo posiblemente me dice, Richard, me he decepcionado de un hijo, de una hija, de un hermano, de un familiar, de un amigo. Algo te ha causado dolor relacionado con los sentimientos. La carta del 10 de bastos, siento que esta persona que te ha causado dolor viene a pedir perdón, Escorpio, o te está pidiendo perdón. O ¿quién te dice, Escorpio, que a lo mejor tú me dices, Richard, esta persona me mintió, esta persona me engañó y ahora me dice que nos veamos lo que es una oportunidad? Cariño, ten cuidado, ¿vale? Porque a mí me están diciendo el oráculo que él o ella no es para ti. Ten cuidado, Escorpio. La carta también del 3 de copas. ¿Sabes qué me da a entender, Escorpio? Que tendrías que vivir tu momento, tendrías que disfrutar tu momento, que no te compliques, me dicen. No te compliques, Escorpio, porque siento que hay una persona que vuelve a tu vida posiblemente a querer hablar contigo, a pedirte perdón, pero las cartas me dicen como que es un chico, es una chica que se acostumbra siempre a lo mismo. Entonces, yo te recomiendo que mejor continúes con tu soltería o conoce a más personas, ¿vale? No vaya a ser que me digas, Richard, ha vuelto, se ha puesto en contacto y por eso que estoy así nervioso, nerviosa, estoy llorando, ¿qué es lo que quiere? Yo ya lo había olvidado, porque alguien viene, corazón. Alguien viene, mira, alguien quiere recuperarte también, pero siento que esto te ha llegado como un baldazo de agua. Y para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente te has enterado algo de una persona muy especial. Esta persona te está buscando, te está pidiendo perdón. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Escorpio, que Dios universo me ayude. ¿Cómo está la energía de ellos? ¿Cómo está la energía de ellos, Escorpio? ¿Cómo está la energía de ellos? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Pentáculos. Hay una persona que te quiere hacer una propuesta, Escorpio, o te van a hacer una propuesta. Sí, es alguien del pasado, corazón. Es alguien del pasado. Posiblemente está tardando mucho, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. La carta también del 3 de Pentáculos. Alguien quiere volver, Escorpio. Alguien quiere volver, corazón. Y por eso puede ser que tú me digas, Richard, ¿por qué viene después de tanto tiempo? Puede ser que esto te va a afectar a ti mucho, cariño, pero alguien quiere volver, quiere apoyarte o a lo mejor tú tienes de repente un problema económico o en un proyecto. Es un pretexto, ¿vale? Es un pretexto porque quiere llegar a ti. Es un pretexto porque quiere convencerte, cariño. Alguien te busca, pero va a buscar la manera de que tú lo aceptes. Vamos a suponer que tú tienes una deuda muy grande, a lo mejor te dice, te voy a apoyar con la deuda. Vamos a suponer que en estos momentos te hace falta un trabajo y te va a hablar de un trabajo, pero siento que alguien te quiere convencer. La carta también del 2 de bastos. Inclusive hay una propuesta para poder viajar, Escorpio, fuera, en el extranjero, ¿vale? Hay una propuesta, pero el oráculo me dice, cariño, ¿sabes qué me dan a entender el oráculo? Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez, mi querido Escorpio. Entonces, no sé, piénsatelo, ¿vale? La última palabra lo tienes tú. Esto puede funcionar también, pero tú tienes que estar segura, seguro, porque si tú me dices, Richard, tengo miedo de repente de que vuelva a pasar lo mismo, entonces tú estás llamando a las energías que pase esto otra vez, cariño. Si tú te vas a dar una oportunidad a una persona porque alguien te busca, borrón y cuenta nueva. Si tú tienes dudas, cariño, mejor no lo aceptes, ¿vale? No, porque ¿sabe por qué te digo, Escorpio? Porque lo vas a terminar estropeando. No lo aceptes mejor, ¿vale? Pero veo que este chico o esta chica va a ser muy insistente, te va a insistir, va a tratar de agradarte, puede funcionar, pero recuerda, si tú no perdonas, esto se estropea. Borrón y cuenta nueva, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, mi querido Escorpio, también. Para solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Escorpio, solteros y solteras. Vamos a ver, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del juicio.
Y esta carta es especialmente para aquellos que a lo mejor acaban de terminar lo que es una relación. Viene una persona nueva, Escorpio. Esta es una semana de suerte. Sí, hay una persona que te va a decir lo que siente, pero esta persona te lo va a decir por teléfono, por WhatsApp, por Messenger, pero no veo que lo diga de una forma directa porque es aire. Aquí hay mucho aire, cariño. Las redes sociales. Sí, esta persona te va a decir que está locamente enamorado por ti, Escorpio. Hay una declaración, cariño, solteros y solteras, pero no te lo va a decir directo, no. A lo mejor es un chico tímido, tímida, tiene miedo a que tú lo rechaces, etcétera, etcétera. Pero hay una declaración. Escorpio, pero no entiendo, ¿por qué lo rechazas luego? Luego lo rechazas. O a lo mejor me dice, Richard, me ha hecho algo porque me dicen, a pesar que hay una oportunidad, Escorpio lo deja pasar. Ay, por favor, Escorpio, ¿no será que a lo mejor de repente tú quieres dejar pasar una oportunidad porque estás pensando si Pepe Lucho, la Lupe vuelve a tu vida otra vez? Cariño, aprovecha las oportunidades o al menos piénsatelo. No digas no directamente, porque las cartas dicen, al menos piénsatelo. No tomes una decisión tan precipitada, porque yo veo que esta persona pues está por ti, pero siento que muchos de vosotros lo van a rechazar, mi querido Escorpio. Mira, este hombre o esta mujer, mi querido Escorpio, está por ti, corazón. Está por ti, está enamorado. Solteros y soltera, pero yo siento que tú me dices, Richard, no, Richard, no quiero pasar por lo mismo. No, Richard, me recuerda mucho a mi ex. No, Richard, estoy esperando a mi ex. Bueno, Escorpio, vas a dejar pasar una oportunidad, ¿vale? Pero bueno, tú tienes la última palabra. Libra de signos, otra vez Libra, Cáncer, Aries y cierras con un Capricornio. Muy bien, te enseño las cartitas, corazón. Vamos a ver qué nos dicen en economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Economía. Vamos a ver qué nos dicen en economía, Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen en economía. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la azote de espadas. Hay una propuesta, ¿vale? Hay una propuesta. La carta también del rey de oros. Me están diciendo. Veo que esta propuesta es un trabajo nuevo o un proyecto nuevo, cariño. Y veo que esta propuesta es muy bueno para ti. Aprovéchalo. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Yo siento que te vienen oportunidades y posiblemente tú vas a dejar pasar oportunidades, cariño. Vamos a suponer en el amor, porque estás esperando a una persona del pasado. Vamos a suponer lo que es en la economía, porque a lo mejor de repente me dice, Richard, me gusta esta empresa, tengo miedo, tengo estabilidad en esa empresa, pero es el nuevo proyecto, el nuevo trabajo te va a dar más. Entonces, por eso que las cartas me dicen, tendrías que hacer un cambio, porque mira, si tú te das cuenta, aquí hay una ventana, cariño. Me dice, juega tu mejor partida y supera esto ya, cruza esta ventana. Escorpio, me dan a entender que para muchos de vosotros vienen oportunidades, tanto lo que es en el amor, en la economía, pero eres tú quien va a dejar pasar esto. Y tenemos lo que es la carta el 9 de bastos. Tienes miedos a los comienzos, pero cariño, es necesario. Es necesario. Yo siento, Escorpio, que tú tienes temores a los comienzos, ¿vale? Pero es necesario, corazón. Tenlo por seguro que te iría muy bien en la parte económica si tú aprovecharas esa oportunidad o esa oferta, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Escorpio. ¿Qué nos dicen los ángeles? Que Dios universo me ayude para Escorpio. ¿Qué me dicen los ángeles? Vamos a ver, corazón. Dice, 6 de tierra, recibir dones en forma de dinero, tiempo y esfuerzo, nuevas oportunidades profesionales, recibir un préstamo o pagar deuda. Cariño, es que toda la lectura, Escorpio, me dice que te viene algo maravilloso, cariño, pero eres tú, dice, 6 de tierra, mira, aquí hay un equilibrio, aquí hay regalos. Recibir dones en forma de dinero, tiempo y esfuerzo. Nuevas oportunidades profesionales, recibir un préstamo o pagar deudas. Cariño, Escorpio, aprovecha las oportunidades, corazón, porque no vaya a ser que esto no se presente otra vez, ¿vale? En el amor, en el dinero, en tu vida, pero eres tú. A lo mejor puede ser que me diga, Richard, no quiero aceptar porque esta persona me hizo mucho daño, me cuesta perdonar. Pienso que a lo mejor de repente viene por interés. Pues cariño, si esta persona viene por interés, pues yo qué sé, cariño, aprovecha a lo mejor te hace falta ese trabajo, ese dinero y luego pues lo dices, mira, me he dado cuenta que no te quiero,
pero aprovecha las oportunidades. Características. Vamos a ver, Escorpio, las características. Las características para mi querido Escorpio, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, me dicen, otra vez oportunidades. Puede ser que estás lidiando, vas a lidiar con una persona de elemento fuego. Este hombre o esta mujer está en un lugar donde actualmente el clima es frío, ¿vale? Porque se abriga mucho. Puede ser que vosotros practican el mismo deporte o coinciden quizás de repente lo que es en un centro deportivo o están en un proyecto nuevo. Piel blanca, cabello largo, castaño o negro también. La carta de la reina de espadas o el rey de espadas. Hay una persona que quiere volver a tu vida, pero existe alguien que le come la cabeza. A lo mejor de repente habla mal de ti, habla mal de repente de la relación entre vosotros dos. Es una persona muy cercana. Puede ser familia, puede ser de repente su pareja también, ¿por qué no? O una persona muy cercana. Esta persona, cariño, algunos de ellos están embrujados, ¿vale? Porque mira, esta persona es como que te tiene ira, te tiene cólera, mi querido Escorpio, pero piensa en ti. Pero en su cabeza arriba hay un cuervo. Hay un cuervo. Entonces, ese cuervo mueve los hilos de la vida de esta persona. Y está rodeado de murciélago, una libélula, hay un búho. Esta persona, cariño, no ha cambiado su carácter, o si en estos momentos te está odiando, en estos momentos no te quiere hablar, no es porque a lo mejor de repente tú le has hecho algo o porque está loco, loca, no, es porque alguien lo está manipulando a través de la magia. Puede ser mayor de 40 años, piel blanca, piel trigueña o está un poco bronceado. Puede ser que vivan vosotros o esta persona vive en un lugar que el invierno es duro, ¿vale? El invierno es muy duro. Cabello largo, si es varón, se recoge el cabello, también es largo, tiene canas. Barba también tiene lo que es canas. Si es mujer, también tiene canas, pero puede ser que se lo pinte. La carta de la sota de copas. Hay una persona que es menor que tú, mi querido Escorpio, que a pesar que tienes energía, que a lo mejor me dice Richard, a veces siento que me ama, a veces siento que no me ama, a veces lo veo cariñoso, cariñosa, pero luego cambia, como que es una hoja seca que se deja llevar por el viento. Esta persona a lo mejor de repente, cariño, tiene ese carácter porque o le falta madurar o es menor que ustedes, ¿vale, Escorpio? Puede tener 50 años, cariño, pero se comporta como un niño, como una niña, tiene ese carácter inocente. No es mala persona. No es mala persona, simplemente que tiene ese carácter inocente. Puede ser que viva cerca del mar, cerca de la costa. Tiene la carita un poco ovalada, redonda, ojos claros. Se pinta el cabello de algún color, sea hombre o mujer, pero se pinta el cabello, ¿vale? A veces me dice Richard, a veces lo noto que piensa mucho. Está pensando, está mirando al cielo. Yo lo pregunto qué pasa. Él o ella te dice, no, no pasa nada. No veo que es mala persona. A lo mejor, cariño, es una persona, pues yo qué sé, muy mental puede ser. O es una persona que le gusta meditar, filosofar. ¿Por qué no, cariño? Pero puede ser que a ti te ponga esto nervioso, nerviosa. Tú me dices, Richard, me pone muy nervioso porque se queda mucho tiempo callado, callada. Es su carácter, cariño. Es su carácter, pero no es mala persona. Simplemente que, bueno, a mí también me pondría así nervioso, ¿vale? Que se quede tanto tiempo callado, callada, no. Simplemente que está nervioso, nerviosa. La carta de la sota de espadas me dice, hay una persona de elemento aire que está en un lugar donde hace frío también, o el invierno es muy duro. Quiere decirte algo, pero se siente como entre la cuerda floja. A lo mejor de repente lo que te quiere decir esta persona puede llevar que quizás tú lo apartes de su vida, cariño, de tu vida. O a lo mejor de repente si te dice algo, va a estar en problemas con su familia, con los suyos, pero quiere contarte algo. Veo que esta persona, cariño, siempre te lleva lo que es en su mente, en su recuerdo, en su pensamiento. No puede estar tranquilo. Es como que te quiere confesar algo, Escorpio, pero se siente entre la espada y la pared. Vas a recibir algún tipo de comentario de una persona que te va a decir que a lo mejor de repente soñó contigo o que ha tenido de repente un sueño revelador, ¿vale? O a lo mejor tú me dices, Richard, estoy soñando cosas muy malas o cosas muy negativas o algo relacionado con esta persona que te quiere decir algo, cariño. ¿Por qué me pasa esto, Richard? Porque él o ella también te está pensando. Él o ella no está en paz, quiere hablar contigo, quiere decirte algo, quiere confesar algo, mi querido Escorpio, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño.
Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo, Scorpio. Contra viento y marea. He estado mal el día de ayer, ¿vale? Pero digo, tengo que cumplir con las lecturas. Te quiero, Scorpio. Sé feliz.